Durante décadas, se presentó como un luchador de la izquierda mexicana, un hombre que decía enfrentarse al viejo sistema político, un militante que denunció abusos de poder, persecución política y corrupción dentro del gobierno. Pero hoy, ese mismo personaje encabeza un nuevo proyecto político llamado Somos México, un partido que promete ser la nueva alternativa, aunque para muchos críticos no es más que el regreso de los mismos políticos de siempre con un nuevo nombre. Su líder se llama Guadalupe Acosta Naranjo, un político que lleva más de 3 décadas dentro del poder, diputado, dirigente partidista, operador político, pero también un personaje rodeado de controversias, alianzas inesperadas y decisiones que incluso antiguos compañeros de la izquierda calificaron como traición política. ¿Cómo pasó de ser un militante combativo del Partido de la Revolución Democrática a encabezar un nuevo movimiento que muchos ven como el reciclaje de la vieja clase política? Hoy vamos a revisar su historia, porque para entender lo que ocurre ahora, primero hay que entender de dónde viene. El militante que prometía cambiar el sistema. La historia política de Guadalupe Acosta Naranjo comienza en los años en que México todavía estaba dominado por un solo partido. En esa época, el país vivía bajo el control del Partido Revolucionario Institucional, conocido simplemente como el PRI. Para muchos jóvenes de izquierda, ese sistema representaba autoritarismo, control político y falta de democracia. Fue en ese contexto donde surgió el Partido de la Revolución Democrática, el famoso PRD, un partido que prometía convertirse en la gran alternativa democrática de México. Acosta Naranjo fue parte de esa generación, un militante que creció dentro de las filas de la izquierda, participando en movimientos políticos y en la construcción del PRD. Con el paso de los años, su carrera comenzó a avanzar, primero como operador político, después como dirigente dentro del partido y finalmente como diputado federal. Su ascenso fue constante. Llegó incluso a ocupar uno de los cargos más importantes del Congreso mexicano, la presidencia de la Cámara de Diputados de México. Para muchos, en ese momento, parecía el ejemplo de un militante que había logrado llegar al poder desde la oposición, pero dentro del propio PRD comenzaban a aparecer tensiones. El partido, que había nacido para desafiar al sistema, poco a poco empezaba a fracturarse, y en medio de esas luchas internas, el nombre de Acosta Naranjo comenzaba a generar cada vez más polémica, porque mientras algunos lo veían como un dirigente experimentado, otros empezaban a preguntarse algo incómodo. ¿Seguía representando realmente a la izquierda que lo llevó al poder? Con el tiempo, la carrera política de Guadalupe Acosta Naranjo empezó a tomar un rumbo que muchos dentro de la izquierda no esperaban. Porque el Partido de la Revolución Democrática, el partido que había nacido para enfrentar al sistema político, empezó a hacer algo que para muchos militantes era impensable: aliarse con sus antiguos adversarios. A principios de la década de 2010, el PRD comenzó a formar alianzas electorales con el Partido Acción Nacional. La explicación oficial era simple: derrotar al Partido Revolucionario Institucional. Pero dentro del propio PRD, muchos militantes no lo vieron así. Para ellos, aquello no era estrategia política, era una renuncia a los principios que habían fundado el partido. Y en medio de esas decisiones, apareció una figura clave dentro de la dirigencia: Guadalupe Acosta Naranjo, un operador político que participó en las negociaciones y en la estrategia que llevó al PRD a construir alianzas con partidos ideológicamente opuestos. Las críticas no tardaron en llegar. Columnistas políticos, militantes y antiguos líderes del partido comenzaron a hablar de algo que cada vez se repetía más: la pérdida de identidad de la izquierda partidista. Porque el partido que había prometido cambiar el sistema, ahora parecía dispuesto a negociar con el propio sistema para sobrevivir. Mientras tanto, el PRD comenzó a perder fuerza. Dirigentes históricos se fueron, el partido se fragmentó, y la izquierda mexicana cambió para siempre. Pero lo que pocos imaginaban era que años después, uno de aquellos antiguos dirigentes del PRD terminaría encabezando otro nuevo proyecto político. Un proyecto que hoy busca convertirse en partido: Somos México. Y que para muchos críticos plantea una pregunta incómoda: ¿es realmente una nueva alternativa o simplemente la vieja política con un nuevo nombre? Durante años, Guadalupe Acosta Naranjo se presentó como un militante de izquierda que luchaba contra el sistema político mexicano. Pero con el paso del tiempo, sus decisiones comenzaron a levantar cada vez más críticas, incluso dentro de la propia izquierda. Antiguos compañeros del Partido de la Revolución Democrática empezaron a acusarlo de algo que se repetiría una y otra vez: oportunismo político.
Uno de sus críticos más duros fue el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien llegó a describirlo públicamente como un político voraz y corrupto dentro de las disputas internas del PRD. Las acusaciones no terminaron ahí. Según esos señalamientos, el político que comenzó su carrera como dirigente de base en la izquierda terminó acumulando propiedades en distintos lugares del país, incluyendo viviendas en Tepic y en zonas de alto valor en la Ciudad de México. También aparecieron acusaciones políticas aún más fuertes. En el contexto de las reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto, su nombre fue mencionado dentro de señalamientos sobre supuestos sobornos vinculados con la aprobación de reformas como la energética. Es importante decirlo, esas acusaciones nunca derivaron en una condena judicial, pero en el terreno político el daño ya estaba hecho, porque para muchos militantes de izquierda aquello confirmaba algo que ya venían sospechando desde años atrás, que parte de la dirigencia del PRD había terminado integrándose al mismo sistema político que antes decía combatir. Conforme el PRD se debilitaba electoralmente, varios de sus antiguos dirigentes comenzaron a reorganizarse. Acosta Naranjo pasó a integrarse a nuevas plataformas políticas y organizaciones opositoras, entre ellas el Frente Cívico Nacional, un bloque político que en los últimos años ha estado vinculado a la reorganización de la oposición en México. En ese espacio político comenzaron a coincidir personajes de distintos partidos y gobiernos. Por ejemplo, Acosta Naranjo ha sido visto en reuniones con figuras como el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el ex senador Javier Lozano, personajes que representan sectores muy distintos a la izquierda en la que Acosta Naranjo inició su carrera. Y eso alimentó aún más las críticas, porque para muchos analistas políticos, estas alianzas reflejan una transformación clara, de dirigente de izquierda a operador dentro del nuevo bloque opositor. Hoy, Acosta Naranjo encabeza el intento de crear un nuevo partido político llamado Somos México. Un proyecto que busca reorganizar a la oposición después del colapso electoral del PRD. Pero el nacimiento de este nuevo partido también ha generado suspicacias. En México, los partidos que obtienen registro reciben financiamiento público del Estado a través del Instituto Nacional Electoral. Por eso, cada vez que surge un nuevo partido político, muchos ciudadanos vuelven a plantear la misma duda. ¿Es realmente un nuevo movimiento ciudadano? ¿O simplemente otra estructura política que busca mantenerse dentro del sistema de financiamiento público? Después de más de 30 años dentro de la política mexicana, la figura de Guadalupe Acosta Naranjo sigue generando opiniones muy divididas. Para algunos, es un político experimentado que intenta reorganizar a la oposición. Para otros, representa exactamente el problema que muchos mexicanos critican del sistema político. Partidos nuevos, pero los mismos políticos de siempre. Cuando Somos México comenzó a promocionarse públicamente, su discurso era claro: un nuevo partido ciudadano distinto a la vieja política. Un movimiento que supuestamente nacería desde la sociedad civil. Pero cuando se revisa quiénes están realmente detrás del proyecto, la historia empieza a verse diferente. Porque al frente aparece nuevamente Guadalupe Acosta Naranjo, un político que lleva más de 3 décadas dentro del sistema, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática y figura histórica de la corriente conocida como Los Chuchos. Y junto a él aparecen otros nombres conocidos de la política mexicana. Por ejemplo, la ex candidata presidencial Cecilia Soto, quien hoy ocupa la Secretaría General del nuevo partido. También el senador y activista Emilio Álvarez y Casa, y el exdirigente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero. Es decir, figuras que han estado durante años dentro del mismo sistema político que ahora dicen querer cambiar. Pero lo que más llamó la atención no fueron solo los políticos. También aparecieron nombres que durante años ocuparon posiciones clave en las instituciones del Estado. Uno de ellos es Lorenza Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral, quien ahora participa dentro del Consejo Consultivo del movimiento. También aparece Edmundo Jacobo Molina, quien durante años fue secretario ejecutivo del mismo instituto. A ellos se suman perfiles académicos y analistas políticos como el economista Macario Esquetino. Y en algunos momentos se ha mencionado incluso la cercanía de exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que para muchos observadores resulta inusual,
porque mezcla exfuncionarios de instituciones electorales y judiciales con la creación de un nuevo partido político. Aunque no forman parte oficial de la estructura del partido, el movimiento también ha recibido simpatías desde otras figuras de la oposición. Por ejemplo, el expresidente Vicente Fox ha expresado respaldo al bloque opositor surgido alrededor de la llamada Marea Rosa. La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, también ha participado en movilizaciones de ese movimiento. Y otras figuras del PAN, como Lili Téllez o Kenia López Rabadán, han coincidido en varias de las causas impulsadas por estos grupos. Eso no significa que formen parte formal del partido, pero sí muestra algo importante, que los mismos actores políticos siguen moviéndose dentro del mismo espacio de poder. Mientras Somos México intenta presentarse como una nueva opción política, muchos observadores ven algo distinto, porque al mirar el tablero político aparecen nombres que México ha escuchado durante años. Ricardo Anaya, el excandidato presidencial que dejó el país en medio de investigaciones políticas y sobornos de la reforma energética y volvió al país porque tiene fuero. Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, protagonista de filtraciones y fuertes disputas internas dentro de su propio partido, con un patrimonio de cientos de millones que no puede justificar. Marco Cortés, dirigente del PAN durante una de las etapas electorales más difíciles para ese partido, es manipulado por Ricardo Anaya. Xóchitl Gálvez, empresaria y figura mediática que se convirtió en candidata presidencial de la oposición, muy recordada por el cuento de las gelatinas. Lili Téllez, una de las voces más confrontativas del Senado mexicano, solo grita e insulta, pero si alguien le contesta, lo acusa de violencia de género. Kenia López Rabadán, conocida por sus duros choques políticos dentro del Congreso, casi 30 años de estar viviendo del erario y nunca ha ganado ninguna elección. Luis Donaldo Colosio Riojas, el apellido más simbólico de la política mexicana, ahora convertido en una nueva apuesta electoral de los que se les culpa de su tragedia familiar. Jorge Álvarez Maínez, uno de los rostros más recientes de la política nacional desde Movimiento Ciudadano, muy recordado por las ligas Maínez. Ricardo Salinas Pliego, empresario que constantemente protagoniza debates políticos desde sus redes sociales, para todos conocido como el Gran Evasor. Y en el centro de este nuevo proyecto político, otra vez aparece Guadalupe Acosta Naranjo. Partidos nuevos, discursos nuevos, pero para muchos críticos, los mismos protagonistas de siempre. La pregunta queda en el aire. ¿Estamos viendo realmente una nueva alternativa política o simplemente la misma clase política reorganizándose una vez más? Porque en México, los partidos cambian de nombre, pero los políticos casi siempre encuentran la manera de seguir ahí.